soldados de Estados Unidos heridos por misil iraní. El día de ayer, las Fuerzas Armadas iraníes realizaron un ataque misilístico contra una base militar estadounidense en Kuwait en respuesta a un ataque de Estados Unidos contra la ciudad iraní de Bandar Abbas. Nosotros lo presentamos aquí prácticamente en vivo y en directo. El ataque iraní, deliberadamente moderado y sin la más mínima intención escalatoria, no había generado inconvenientes para las defensas antiaéreas estadounidenses, de acuerdo a los reportes del día de ayer de los medios de Estados Unidos. Sin embargo, los mismos medios de Estados Unidos están presentando hoy una historia completamente distinta. ¿Por qué? Porque este moderadísimo ataque de Irán, en realidad generó múltiples soldados heridos en la base militar estadounidense de Ali Salem en Kuwait, como así también la destrucción de dos costosísimos drones MQ-9 Reaper. Como vaticinamos en este canal antes del comienzo de la guerra en Irán, Trump aparece en este momento totalmente acorralado en Medio Oriente. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 324 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Dos días atrás, efectivamente, presentábamos el intercambio de hostilidades entre Estados Unidos e Irán en el marco de un acuerdo de alto el fuego, una vez más violado por los Estados Unidos, y comenzábamos nuestro reporte retrocediendo a la decisión de Estados Unidos de reactivar el proyecto Libertad, el Freedom Project, esta alocada idea del gobierno de Trump de despachar buques mercantes, petroleros, gasíferos, de contenedores, con el apoyo, más no la escolta, el apoyo virtual de la Marina estadounidense para que recorrieran el estrecho de Hormuz, en este momento controlado por completo por las Fuerzas Armadas iraníes. Bueno, esa situación determinó que 4 buques mercantes estadounidenses realizaran un intento de cruce del estrecho de Hormuz. La Marina iraní, respondió inmediatamente, realizó disparos de advertencia, los buques debieron retroceder y a partir de ahí comenzó un intercambio de hostilidades porque los estadounidenses, con motivo de esta situación, realizaron ataques contra la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, lo presentábamos aquí 2 días atrás, y los iraníes respondieron con la misma moneda, realizando un ataque misilístico contra la base militar estadounidense en Kuwait, la base conocida como Ali Salem, pero claro, los iraníes no querían una escalada, sencillamente querían una vez más establecer con claridad que frente a los ataques de Estados Unidos, de Israel o de los países de Medio Oriente, de las monarquías de Medio Oriente, ellos pueden responder exactamente con la misma moneda y además presentan, naturalmente los iraníes, mayor capacidad de resistencia. Bueno, ese ataque lo presentábamos aquí y presentábamos, de hecho, las imágenes difundidas por los propios medios iraníes con esta música espectacular.
Los medios iraníes presentaban esa respuesta con esta imagen, aquí una de las pegatinas, las etiquetas pegada en uno de los misiles lanzados por Irán en respuesta a la agresión estadounidense contra la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Un misil iraní, Shabad 105, si no recuerdo mal, uno de los más, pero más sencillitos, lanzado sin el apoyo de drones, solamente como demostración de fuerza. Aquí en el texto de la etiqueta, con el arma de la fe y el eslogan de Alá es grande, hacemos retroceder a nuestros enemigos y los humillamos. También pegada una bandera de Estados Unidos pisoteada, sin la música, esto por las dudas. Y aquí las imágenes difundidas por los iraníes 2 días atrás. Esto lo presentábamos aquí. Bueno, según todos los reportes, esto no había generado mayores inconvenientes para la defensa antiaérea estadounidense en la base de Al-Salem en Kuwait, y un misil Patriot había supuestamente determinado la intercepción de este misil. Esta advertencia prácticamente. Por aquí otra de las pocas imágenes difundidas de este ataque, esta captada por algún iraní en el vuelo de este misil. Nada espectacular. Lo presentábamos aquí sencillamente como un ejemplo más de la violación al alto el fuego por parte de Estados Unidos, mientras Trump delibera sobre convalidar un acuerdo bajo los términos iraníes o recomenzar los ataques y generar una situación todavía peor de derrota militar, aún peor que la actual. Ahora bien, demoledores y demoledoras, para sorpresa de muchos, ese ataque iraní, ese ataquito, así lo podríamos caracterizar, según los propios medios estadounidenses, aquí Bloomberg, el medio con la primicia de esta situación, ese ataquito determinó la existencia del reporte de múltiples heridos en la base de Al-Salem en Kuwait, base militar estadounidense, y la destrucción de 2 drones Reaper estadounidenses. Atención a la noticia. Estadounidenses heridos en Kuwait mientras Trump envía señales contradictorias sobre la guerra. Para colmo, en el momento en el cual los iraníes realizaron este ataque, Trump deliberaba en una reunión muy publicitada por su propio gobierno, muy publicitada por él mismo, incluso en su red social Truth, deliberaba en esa reunión sobre la aceptación o no de las condiciones impuestas por Irán en las negociaciones con miras a la paz. Aquí el reporte de hace algunas horas, nada más. Varios estadounidenses resultaron, varios estadounidenses resultaron heridos en un ataque con misiles contra una base aérea kuwaití en las últimas 24 horas, mientras que una reunión en la Casa Blanca para discutir la extensión del alto el fuego con Irán terminó sin acuerdo. La sola imagen de Trump en esa reunión, obligado a la aceptación de las condiciones iraníes, y para colmo, de repente lo llaman del costado, presidente. Además de todo esto, los iraníes machacaron a varios soldados estadounidenses, machacaron a más de un soldado estadounidense en respuesta por nuestro ataque. Los iraníes no realizan ataques en primer lugar. Ellos no acometen en primera instancia. Ellos no realizan ataques iniciales. Ellos responden, esto lo presentaba 2 días atrás, como el logro, el éxito, la gran victoria militar de Irán. Los iraníes, las Fuerzas Armadas iraníes, en realidad el pueblo iraní, porque participan en esto no solamente las Fuerzas Armadas iraníes y la conducción política, sino también el pueblo, y ahora voy a determinar por qué. Los iraníes pudieron establecer en negro sobre blanco que ellos presentan la capacidad de responder a las agresiones
de las grandes potencias occidentales, de Estados Unidos, de Israel y de los aliados estadounidenses en el Golfo, con la misma moneda, sin más ataques o sin objetivos mayores a los objetivos atacados inicialmente por Estados Unidos, pero además de poder responder en especies, presentan una capacidad de resistencia mayor. Con lo cual, con la misma capacidad ofensiva, pero con mayor capacidad defensiva, o mejor, no capacidad defensiva, sino capacidad de absorción del daño, con la misma capacidad ofensiva, pero con a la vez mayor capacidad de absorción del daño, lógicamente aparecen en una situación ventajosa, una situación de victoria. Y el ataque precisamente del día de ayer, en respuesta, una vez más, ellos no realizan ataques en primer lugar, ellos no realizan el primer ataque, ellos responden en igual medida. Ese ataque del día de ayer solo presentaba o solo aparecía como una advertencia, solo representaba un ataque más simbólico que otra cosa, con un solo misil aparentemente, sin un enjambre de drones antes del misil para generar la saturación de las defensas, nada de eso. Un misil además de los más livianitos de Irán. Bueno, la cara de Trump, solo imaginando la cara de Trump en el momento de el anuncio de esto, encima en una reunión en la cual debía estar saboreando el sinsabor de la derrota, sin lugar a dudas, tragando bilis, Trump. Pero bueno, esa es la situación generada por los propios estadounidenses. Un poquito más de la versión de Bloomberg. Atención a esto. Esta no la versión de los medios iraníes, esta no la versión de los medios rusos, chinos, norcoreanos. Esta es la versión de Bloomberg, medio estadounidense ultra antirruso, ultra anti-iraní, medio estadounidense súper pro-atlantista a favor de la OTAN, y aún así están presentando esto. La falta de comentarios públicos tras las conversaciones de la sala de crisis del viernes, a pesar de que el presidente Donald Trump había sugerido anteriormente que un acuerdo estaba cerca, fue la última señal contradictoria de Washington sobre las perspectivas de acuerdo con Teherán mientras el conflicto se prolonga por cuarto mes. Trump había afirmado en una publicación en redes sociales, también lo presentamos así, que estaba listo, lo presentamos aquí por cierto, que estaba listo para tomar una decisión final sobre un acuerdo preliminar para extender una tregua precaria. Sin embargo, la reunión de 2 horas concluyó sin anuncios por parte del presidente, que solicitó el anonimato para hablar, según un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato para hablar sobre las conversaciones privadas. El tira y afloja continuó con un patrón en que ambas partes sugerían que un acuerdo estaba cerca antes de señalar su desacuerdo sobre muchos de los mismos puntos conflictivos, incluido el destino del uranio y las ambiciones nucleares de Irán, así como la libertad de navegación de la vía marítima crucial, la vía marítima del estrecho de Hormuz. Básicamente, los iraníes determinaron que no van a abandonar su programa nuclear pacífico, y determinaron también que no van a abandonar el control del estrecho de Hormuz y que si quieren peajes los van a establecer, porque esas sus aguas territoriales y porque ahora aparecen en control del estrecho de Hormuz como consecuencia de la agresión iniciada por Estados Unidos. Ellos hasta hace poco, hasta la guerra, convalidaban el paso gratuitamente, ahora atacados determinaron conquistar el estrecho o conquistar. El estrecho aparece en las aguas territoriales de Irán, no conquistaron nada, simplemente determinaron realizar un bloqueo, realizar una administración, realizar un control de ese estrecho, y eso generó un desastre económico para todo el mundo y por sobre todas las cosas para Estados Unidos. Esa es la bomba nuclear de Irán, el control de su propio territorio, fundamental para el tránsito del 20% de la energía del mundo. Bueno, Trump en su publicación inicial presentaba la idea de la destrucción, primero la entrega, después la destrucción del uranio enriquecido de Irán, y rechazaba la posibilidad de peajes, a pesar de que en las condiciones presentadas por Irán y aprobadas por los funcionarios estadounidenses hasta el presidente, quien debía determinar en última instancia, eso parecía así. Aún así, en su
publicación en Truth Social presentó esto de manera invertida, opuesta a la realidad, como siempre, mintiendo, generando noticias falsas. Bueno, lo importante aquí, atención a esto, un ataque con misiles balísticos iraníes contra una base aérea kuwaití, por cierto, la base de Al Salem, en las últimas 24 horas, causó heridas leves a varios estadounidenses y dañó gravemente 2 drones de ataque MQ-9 Reaper, según una persona con conocimiento directo del ataque que solicitó el anonimato para describir detalles que no son públicos. Confesión de los estadounidenses aquí. Soldados heridos por ese ataquito de Irán. Lo de heridos leves, si ya presentaron primero la inexistencia de heridos, de víctimas, de daños materiales, ahora presentan heridos leves y 2 drones Reaper, bueno, quizás mañana presenten heridos graves o incluso la posibilidad de víctimas fatales. Atención a la narrativa de Bloomberg reconociendo esto, pero de alguna manera presentándolo decorosamente. El misil fue interceptado, pero los escombros que cayeron hirieron a 5 personas. Una intercepción bastante particular. Entre contratistas y personal militar en servicio activo, según la fuente. Un dron Reaper fue destruido y al menos otro resultó gravemente dañado. Cada dron costaba aproximadamente $30 millones. El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Por cierto, la cuestión esta de los drones Reaper interceptados tanto por Irán como por Yemen, el día de ayer también los yemeníes realizaron la intercepción de un dron estadounidense. Inicialmente no generaba alarma en Estados Unidos y en Occidente, en el Occidente colectivo, debido a la supuesta existencia de muchos drones, muchísimos, un arsenal de drones muy grande. Y ciertamente en Estados Unidos, en menor medida Israel con sus drones Hermes 900, pero Estados Unidos con sus drones Reaper, los drones Predator y otros grandes drones de monitorización y de ataque, naturalmente. También drones del tamaño de un avión caza, ¿sí? Drones de un tamaño de un caza, drones grandes, no drones pequeños como los Shahed o mucho menos como los cuadricópteros, no, drones grandes. Sí, presenta aún Estados Unidos un arsenal muy grande, entonces los múltiples drones, muchos drones derribados, no generaban alarma, pero según los últimos reportes de la CIA, de otros servicios de inteligencia estadounidenses, recogidos por medios estadounidenses, bueno, ya habrían determinado los iraníes el derribo de más del 20% de las decenas de drones estadounidenses. ¿Sí? Estados Unidos presenta entre 100 y 200 drones, pero de esos 100 o 200 drones, algún número por ahí, los iraníes ya determinaron el derribo de más de 20, de más del 20%. El 20% de 100, 20. ¿Sí? Cuidado con esto porque un país como Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, sin lugar a dudas, de repente, en 30 días de guerra, la guerra ya con 4 meses, pero 30 días de intercambio cinético, de intercambio de hostilidades fuertes, en apenas 30 días, el 20% de tus drones perdidos, sin recordar el costo de cada uno de estos drones. Aquí Bloomberg lo presenta como 30 millones, otras fuentes lo presentan como mayor, 50 millones, por no recordar los radares, mil disculpas, y los sistemas de intercepción de misiles destruidos por Irán, esos ya no en cifras de decenas de millones de dólares, sino en cifras de centenas de millones de dólares, incluso un satélite, el más importante, destruido en Qatar, presentaba un valor de 2.000 millones de dólares, además de un carácter completamente irreemplazable, ¿sí? Uno de los 6 en todo el mundo, los 6 ojos de Estados Unidos en todo el mundo. Cuidado con esto también, con la destrucción creciente de drones.
La situación en concreto la siguiente. Por un lado, Irán, aún con un pequeño ataque, genera bajas estadounidenses, mayor destrucción de su armamento. Bueno, el arsenal misilístico de Estados Unidos no aparece en 80% como el arsenal de drones, sino que por el contrario, el 80% del arsenal misilístico desapareció como consecuencia de la guerra y hoy presenta, según el tipo de munición, los misiles JSON, los misiles interceptores como los Patriot y otros misiles, según los Tomahawk incluso, presentan existencias de entre el 20 y el 30%. Eso lo sobrante ahora es el estado de la situación militar de Estados Unidos. E Irán puede responder una vez más mucho más fuerte que antes. De hecho, con este ataquito generó bajas y generó 2 drones nuevos destruidos. Por eso Trump quiere abandonar cuanto antes esta situación, pero no puede porque debe capitular, ¿sí? Debe convalidar la derrota total y absoluta de Estados Unidos en la guerra en Irán. Derrota anticipada en este canal antes de que comenzara la guerra. Una derrota de punta a punta, a partir de la cual, una vez terminada la guerra, Irán no solamente va a presentar su situación anterior, ¿sí? Estados Unidos quería un cambio de régimen, el fin del programa nuclear, la destrucción del arsenal misilístico, etcétera, etcétera. Quería un montón de cambios y al final de todo esto, Irán no solamente no va a presentar esos cambios, sino que va a aparecer en una situación mucho más fuerte, mucho más poderosa que antes del comienzo de la guerra, por sobre todas las cosas por su manejo del estrecho de Hormuz y la posibilidad de establecer peajes, ¿sí? Además de la continuidad del programa misilístico, la continuidad del programa nuclear, la continuidad del régimen iraní, intercambio de Khamenei por Khamenei, derrota total y absoluta, derrota como tantas otras derrotas militares de Estados Unidos, pero esta con Estados Unidos en una situación muy distinta a la situación de derrota en Corea, en Vietnam, en Afganistán, en Irak, porque ahora, frente a esta derrota, aparecen poderes emergentes del lado de Irán como China y como Rusia. En ese contexto, este señor, el señor Pete Hegseth, aquí, qué personaje, por favor. El señor Pete Hegseth, secretario de guerra, con esa remera, la llamaríamos en Argentina, camiseta en España, This is war, esto es guerra, realizó un viaje a Singapur. Para él muy en forma, eso reconocido, Pete Hegseth, en forma, musculoso, muy buen mozo también, siempre de traje. Bueno, era un presentador de televisión, básicamente. Eso puede muy bien. El rol luego de ministro de Defensa. No, bueno, vamos acá una pausa, porque acá ya esto va a generar pena. Pero quiero presentarlo, naturalmente. El día de ayer, Pete Hegseth, secretario de Defensa o secretario de Guerra, como quiere él determinó el cambio del nombre de la Secretaría de Guerra, de la Secretaría de Defensa, conocida en cualquier otro país como Ministerio de Defensa, en Estados Unidos lo llaman Secretaría de Defensa. Bueno, él determinó el cambio a Secretaría no de Defensa, sino de Guerra. Bueno, efectivamente ayer realizó un viaje a Singapur, desembarcó en Singapur, realizó un viaje a Singapur para participar en el diálogo de Shangri-La, la conferencia conocida como Shangri-La Dialogue o Diálogo de Shangri-La, conferencia existente desde el año 2002 en el hotel de Shangri-La, no Shangri-La, perdón, yo sin conocimiento del idioma hablado en Singapur verdaderamente. Conferencia llevada a cabo todos los años en el hotel de Shangri-La desde 2002, conferencia organizada, por cierto, por un instituto
por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, muy conocido, ISS en inglés, por sus siglas, un think tank, una usina del pensamiento británica con sede en Londres, la cual todos los años genera este encuentro en el cual, desde la perspectiva de los intereses estadounidenses y británicos, deliberan en este encuentro, desde la perspectiva estadounidense, los máximos líderes de los países de Asia-Pacífico deliberan sobre cuestiones de seguridad. El año pasado, de hecho, lo presentamos. Siempre participan los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Defensa de los países de Medio Oriente y, lógicamente, el ministro de Defensa de Estados Unidos y de Reino Unido. Desde hace algunos años, debido a la naturaleza hostil y provocativa de esta conferencia, hecha en Singapur, un enclave de alguna manera británico allí en el Asia-Pacífico, un país muy chiquitito, una ciudad-estado dedicada a las finanzas nada más. Bueno, por eso el ministro de Defensa chino no participa desde algunos años, pero aún así participan otras autoridades chinas, y en los últimos años este foro protagonizó incidentes importantes con provocaciones en los discursos de los estadounidenses, de los británicos, a veces de los japoneses, y la respuesta de los chinos. Bueno, por todo esto, por la participación en esto, Pete Hegseth, el día de ayer, desembarcó en Singapur, pero antes quiso el bueno de Pete realizar una actividad más mediática que otra cosa, obviamente. Para nosotros, divertidas no las barbaridades hechas por este tipo, pero sí divertidas las pavadas hechas para los medios. Él ahí entrenando, esto en el USS Boxer. El USS Boxer, por cierto, todo tatuado, él con unos tatuajes ahí, bueno, con inscripciones de los cruzados, bueno, estas locuras ahí, Deus acá escrito, una inscripción en latín y cruces, y bueno, la cara de loco ahí justo en esta imagen. Bueno, en el USS Boxer, uno de los buques anfibios, uno de los buques de asalto anfibio hasta hace poco en las costas de Irán, convocado por el Comando Central estadounidense. Ya abandonó eso porque abandonaron los estadounidenses la idea de una locura como una invasión terrestre. Bueno, ahora en Singapur nuevamente, el USS Boxer, es uno de los buques de asalto anfibio para operaciones, por sobre todas las cosas, encabezadas por desembarcos aéreos en helicópteros e incluso para ataques con aviones F-35 de despegue vertical. Y con la tripulación de ellos participó en este entrenamiento y después protagonizó una arenga. Aquí, un poquito más, lo vamos a presentar esto. Una arenga, antes de su provocación y su arenga en el diálogo de Shangri-La, protagonizó esta arenga en el barco, en el buque de asalto anfibio USS Boxer. Ustedes hagan lo que tienen que hacer y nuestros enemigos sabrán lo que viene por ellos. En ese momento, cuando llegamos nosotros, es cuando se encuentran con la furia de las Fuerzas Armadas estadounidenses, o retroceden, y a partir de ahí tenemos un montón de alternativas. Alternativas para América, ellos llaman América a Estados Unidos, ¿no? Así de imperialistas, para Estados Unidos y para el presidente. Irán, por cierto, tiene una oportunidad. Qué cara dura. El mismo día de esto, con un misilito, heridos soldados de estos chicos, ¿no? A mí no me congratula la muerte ni el daño físico de nadie, ni siquiera de estos chicos, más allá de que lamentablemente participen en las Fuerzas Armadas de la principal potencia imperial del mundo, ahora desbocada, ¿no? Las de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Irán tiene la alternativa de sentarse a la mesa con el presidente
abandonar su programa nuclear y como el presidente dijo hace, I'm lost on time. 2 days ago now. bueno, no recuerdo bien ahora, 2 días atrás, él moviendo mucho las manos, gesticulando mucho, ahí todo con los bíceps trabajados, ¿no? Diciendo tonterías, pero moviendo mucho los brazos. Como el presidente dijo 2 días atrás, In the cabinet meeting. I'm sitting right next to him. en la reunión de gabinete, yo estaba sentado al lado de él, esto lo presentamos aquí también hace 2 días, He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way y el presidente Trump miró a la cámara y dijo, bueno, Irán puede hacer lo correcto, with a deal puede aceptar nuestro off the trato, table, or they can deal with my guy on the left. o Irán se las verá con mi muchacho sentado a la izquierda. That happened to be me. Y a la izquierda estaba sentado yo. But it's not me. No se las tendrían que ver conmigo en realidad, It's you guys. sino con todos ustedes, muchachos. You're ready to do. It's what you spend every day on this. Bueno, ahí patético. Pero por sobre todas las cosas, más que en realidad la arenga esta de cuando el presidente dijo el otro día o acepta nuestras condiciones o se las ven con Pete en referencia al mismo, ¿no? En realidad no se las estarían viendo los iraníes si rechazan nuestro acuerdo con nosotros, sino con todos ustedes. Sí, efectivamente, si los iraníes rechazan como rechazan las condiciones de Estados Unidos, aparecen entonces enfrentados con los soldados en el campo de batalla de Estados Unidos y los están machacando, ¿sí? Efectivamente, no aparecen enfrentados con Pete Hegseth bien lejos en un cuarto con aire acondicionado en Washington. No, sino con esos chicos ahí con cara medio de perdidos, todos jovencitos, ¿no? Bueno, este Pete Hegseth, bueno, tienen que prepararse para estar fuertes y preparados. Bueno, eso es lo que el mundo ve. Bueno, así hablando estupideces, moviendo los brazos sin sentido, un rato largo con esto, esta camiseta, esto es guerra. Bueno, otra vez. Y ahí de nuevo, ahí otra vez con las lagartijas, ahí al trotecito. Bueno. Esos los Osprey de fondo, los aviones, helicópteros Osprey con tantos problemas técnicos. Bueno, esto para la platea, ¿no? Para las cámaras. Y después de esto, el bueno de Pete participó efectivamente y ahora vamos a presentar un poco el propio discurso y realizar un análisis de esto. Ahora comenzamos una parte un poquito más analítica. Participó en el foro principal de esta conferencia conocida como el Diálogo de Shangri-La. Aquí presento un poquitito de algunas de las barbaridades dichas y las provocaciones contra China dichas por este señor. Esto el día de hoy, hace unas horitas nada más, hace poquitito. Lógicamente no voy a presentar todo, solo algunos pedacitos. Esto ya subtitulado. Este es el contexto. 20 años de la Gracias. Bueno, el presentador, el Hotel Shangri-La, espectacular ahí en Singapur. El contexto. Y ahora va a comenzar Pete Hegseth con algunos insultos para Europa, con algunas provocaciones a China y con algunas definiciones sobre lo que quiere Estados Unidos en Asia-Pacífico, especialmente con respecto a China. Y algunas definiciones interesantes, porque va a querer algo parecido. Pete Hegseth y Estados Unidos, bajo esta administración, va a presentar un plan parecido al de Europa, o va a presentar algo parecido a lo que quiere en Europa. ¿Recuerdan? La primera... ahora la presentación está medio intrascendente, simplemente presento esto como imagen ilustrativa detrás hasta que comience Pete Hegseth. Pero en definitiva va a realizar anuncios, o más que anuncios, va a establecer definiciones muy parecidas a las volcadas 2 años atrás, cuando en la primera reunión
con los ministros de defensa europeos en la base militar estadounidense en Alemania, en Ramstein, presentaba la idea de la división de tareas. ¿A qué caracterizan, a qué llaman división de tareas los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos? Bueno, básicamente, los aliados, entre comillas, de Estados Unidos ya no pueden participar en la alianza militar libremente y a partir de ahora ellos deben comenzar los enfrentamientos contra los enemigos estadounidenses. Así como Europa ahora debe capitanear el esfuerzo bélico contra Ucrania, bueno, algo parecido a los países asiáticos aliados a Estados Unidos contra China. Acá presenta el señor finalmente a Pete Hegseth. Pete. Ahí, justito, bienvenido Pete Hegseth, etcétera, etcétera. El escenario y el podio son suyos y ahí comienza Pete Hegseth. Yo, una vez más, remacho esto, ¿no? De pinta, de aspecto, impecable. Un presentador de Fox, gomina, el pelo peinado para atrás, acá el pañuelito en el ojal con la bandera estadounidense, el flaquito, afeitado, ¿no? Galán de telenovela en América Latina o de una película romántica de Estados Unidos. Pero después en la cabeza nada, vacío completamente, ¿no? La corbata generó repercusiones porque justamente presenta los colores de la bandera rusa. Pero bueno, este muchacho ni eso puede, ni determinar cuál es la corbata correcta. It's great to be back in Singapore and Bueno, at the va a Shangri-La Dialogue comenzar to speak about the acá. future of this vital Pacific region. It's not a future based on wishful thinking or utopian idealism, but a future that will be defined by our collective efforts to safeguard and secure our most vital national interests. Bueno, quiere la defensa de los intereses nacionales más vitales de Estados Unidos a 14.000 kilómetros o 15.000 kilómetros. Nicolas Maduro in Venezuela to Midnight Hammer to cartel drug boats to epic. Ya comienza con las definiciones a 15.000 kilómetros de Estados Unidos. Estados Unidos en esta región va a realizar la defensa de los intereses de Estados Unidos y la defensa y de la seguridad de Estados Unidos, como en América, como en el continente americano, en mi continente por lo menos, como contra Maduro, como contra los barcos, estas narcolanchas, esta mentira de las narcolanchas, estos tipos asesinando pescadores a lo loco ahí, sin que el mundo reaccione, sin más. Eso quiere también en Asia. We have restored a proactive and realistic approach to our own national defense. Lo mismo en Irán, esto lo de la Epic Fury, la operación Furia Épica. Army as a young lieutenant, the motto of my first rifle platoon was those who long for peace must prepare for war. It's a simple truth that makes as much sense tactically as it does strategically. But today I want to lay out what this return to realism means for the most consequential region in the world, the Pacific. Bueno, retorno al realismo. ¿Cuál es el significado? Atención a las definiciones. Comienzan ahora. Primero sobre Europa. In the realities of power and interests. It is a course that will leave America stronger, our allies and partners more capable, and the Pacific region more stable and secure. The foundation of this new approach is moving away from a model of dependency and toward one of true partnership. Abandonar la dependencia de los aliados de Estados Unidos y comenzar una verdadera colaboración. Acá esto quieren los estadounidenses de sus aliados. Básicamente el enfrentamiento con China por parte de ellos mismos, mientras Estados Unidos tranquilo en su casa. A perspective that our partners in Asia have understood for decades. Now, perhaps because of distance or perhaps because of the hard-learned lessons of history, the default Asian lens on America has been clearer and far more pragmatic than in other regions. Our partners in Asia have long understood that the bedrock of a durable partnership is not based on idealistic values, but on the concrete alignment of national interests. There is undeniable strength in this clarity, and it's what makes our Pacific allies and partners such reliable counterweights in the face of regional threats. When our interests align, we act together with focused Atención ahora a la referencia a Europa. When our interests diverge, we adjust pragmatically, without the drama,
or the moralizing. I think Western Europe might take note. Creo que los europeos deberían tomar nota. Cuando los asiáticos no se entendieron bien y ellos sí están tomando las riendas del enfrentamiento con China. Y cuando hay diferencias entre lo que quieren nuestros aliados y nosotros, las trabajamos y no damos sermones moralistas, algo así la expresión. Moralizaciones, esa es la expresión. Los europeos deberían tomar nota de esto. Esto en referencia a, las supuestas prerrogativas, los roces con los europeos, de los gobiernos europeos con la administración de Trump, ¿sí? Mucho roce. Tampoco, porque querían estos impresentables el 5% para la OTAN, y bueno, efectivamente, ya todos los países europeos convalidaron el 5% para la OTAN, presupuesto básicamente para países en guerra. Los europeos, especialmente Alemania, convalidó también el acto de guerra del ataque de Estados Unidos contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, infraestructura estratégica energética fundamental no solo para Alemania, sino para toda Europa. Ahora capitanean el esfuerzo de guerra directamente preconizando los europeos, especialmente los alemanes, preconizando los ataques en profundidad contra Moscú, un delirio de esas características, lo cual podría generar en cualquier momento una respuesta de Moscú contra los países europeos y una guerra mundial directa, inmediata, con altas probabilidades de escalada nuclear. Bueno, muchos peros, muchos resquemores, muchos obstáculos. Yo no recuerdo de los europeos a las órdenes estadounidenses desde la llegada de Trump en cuanto a Rusia, en cuanto a la guerra en Ucrania. Pero bueno, sí, en cuestión de formas, sí, Merz, Macron, von der Leyen, Starmer, a menudo refunfuñan un poquito. Ay, este Trump, qué violento, qué falto de modales. Lo mismo, machacaron a Venezuela, están perpetrando un bloqueo criminal en Cuba, también acometieron a Yemen, a Nigeria. Bueno, lo de Ucrania lo comenzaron ellos, las barbaridades en Irán el año pasado como en este, convalidar el genocidio en Gaza también, y los europeos calladitos la boca y cómplices, porque, por ejemplo, para Gaza despachan armas, ¿sí? Para el asesinato de los niños palestinos, armas alemanas, por sobre todas las cosas. Pero bueno, aún así, el enojo de Pitt con los europeos. The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates. We seek alliances built on shared responsibility, socios no not dependency. protectorados. This is the maturation of our alliances in a new era. It's a vision that puts our alliances on a sustainable footing, ensuring they are fit for the challenges of this century, not the last. This shift is not a matter of choice, it is a matter of strategic prudence. The National Defense Strategy makes clear that the old toothless, utopian, and globalist course of foreign policy el curso globalista anterior that all changes under President fue Trump. abandonado y ahora con Trump un nuevo enfoque. Realism that looks at the world with a clear-eyed perspective that is essential Atención to ahora a la serving referencia vital a China. interests. And nowhere is this clarity more important than the Pacific. This region has profound implications for U.S. security and prosperity. It's the world's largest and most dynamic market area. It's why our national defense strategy directs the Department of War to set the military conditions required to achieve a lasting and favorable balance of power in the Pacific region. When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup. Cuando miramos, voy a retroceder a la barbaridad dicho. Si observamos la situación actual en la región, después de comenzar el discurso, después de comenzar con esto de nosotros ahora determinamos un cambio de curso en nuestra política en la región, al otro lado del globo terráqueo, por los intereses estadounidenses, y nuestros aliados a partir de ahora ya no pueden aparecer colgados de nuestros, ¿no? Colgados de nuestras pieles, colgados de nuestras pelotas, esa es la expresión vulgar. Ya no pueden responder a la dependencia de los Estados Unidos a partir de ahora deben presentar una política
autónoma, pero autónoma según, o más que autónoma, una política financiada por ellos mismos, pero de acuerdo a nuestros intereses al otro lado del globo terráqueo, contra China, básicamente. Y después de toda esa perorata, ¿sí? De esa afirmación del imperialismo estadounidense al otro lado del planeta Tierra y de las órdenes a sus lacayos, con un grado de caradurismo enorme, grande como una casa, comienza con esto. Si observamos la situación actual en la región, atención a las palabras de Today, there Pitts, is rightful alarm regarding existe una justificada preocupación, y esta es una traducción de la inteligencia artificial, pero en inglés diciendo existe una justificada alarma, rightful alarm, una justificada alarma China's historic military buildup. por el rearme militar histórico de China. ¡Qué And the expansion of its catadura! military activities in the region and beyond. We share Y la expansión de las actividades militares en la región y más allá. a clear-eyed assessment of that security environment. Compartimos esa visión, claro, la preocupación de los vecinos de China, no de Estados Unidos. Mentira, la preocupación de Estados Unidos. Esto dicho por el responsable de el ataque a Irán, la masacre de las 150, por lo menos, según algunas cifras, 190 niñas en la escuela de Minaf, los ataques del año pasado contra Irán, los ataques contra Yemen, contra Nigeria también, en su momento ataques, las declaraciones de queremos Groenlandia, queremos Cuba, queremos Venezuela, y contra Venezuela también un golpe de Estado contra Maduro. Y acá machaca con el rearme de China. ¡Qué pedazo de caradura! Por favor, cuánto cinismo, cuánto cinismo. Bueno, iba a presentar mucho más, pero quiero presentar otras cosas también. Después de esta referencia a China, un poquitito más presento sobre China y después comienzo con otras cositas. No sé, mi cabeza de arriba, ahora sí. And a mutual understanding that a Pacific dominated by any hegemon would unravel the regional balance of power and undermine the equilibrium we all seek to preserve. Un Pacífico dominado por un hegemón socavaría el equilibrio que todos queremos. Claro, el equilibrio con la hegemonía estadounidense. Básicamente, no quiere al hegemón chino, como lo llama, porque quiere al hegemón estadounidense. Cara Department durísima. of War is working with the utmost focus to prevent any such unraveling. We do not approach this challenge with needless confrontation, but with a posture of measured and deliberate strength. Our focus is strong, quiet, and clear. Strong, quiet, Strong, clear. quiet and clear. Fuerte, pero no ostentoso, no gritón y claro. Bueno, esta es la novedad, ¿no? Esto de strong, quiet and clear. Fuerte, silencioso y claro. Después de esto, en otras partes, un poquito más adelante, va a remachar la importancia del rearme en línea con los postulados estadounidenses y en cooperación con Estados Unidos, con armas estadounidenses, con ejercicios militares conjuntos con los estadounidenses en la región, de los aliados de Estados Unidos allí, y en primer lugar va a comenzar con Corea del Sur, obviamente. Qué bien Corea del Sur, comprando más armas estadounidenses y generando un rearme. Corea del Sur, después qué bien lo de Filipinas. Después, más adelante, literalmente esperamos mucho de Japón. Japón comenzó un rearme total con la posibilidad incluso de desarrollo de armas nucleares. Y algo parecido sobre Australia y Singapur. Voy a presentar el mapa como muestra de si para alguien alguna duda de qué quiere este señor en la región entre sus aliados. Aquí el mapa, así lo presentamos. Qué obsesión la de Google Maps con el cambio del idioma al alemán. Eso evidentemente porque mi IP en alemán, lo quiero en español, el mapa. Por ahí. Bien. Ahora sí. Bueno.
¿Quiénes deben comenzar un proceso de rearme? ¿Quiénes deben maximizar su desarrollo militar y quiénes deben maximizar la cooperación militar con Estados Unidos? Y ya comenzaron, según Pete Hegseth, en parte con razón. Bueno, mencionado por ahí en su discurso más adelante, Corea, en primer lugar, por aquí, queridos amigos, Corea. Después de Corea, Filipinas, mencionado por aquí, Filipinas. Japón, acá, Japón con un proceso de rearme, a pesar de que no pueden, ¿no? Constitucionalmente no pueden, pero lo mismo, la constitución, bueno, tirada a la basura. Australia, un poquito, bueno, más abajo, aquí Australia hacia allí, por eso la flechita. Singapur, el propio Singapur, aquí, esta puntita de acá. Filipinas, Corea, Japón, Australia, Singapur y más adelante también, también mencionado en un momento Tailandia, sí, y también más adelante una mención a Taiwán y si bien aquí con más cuidado en las definiciones, sobre Taiwán realizó una afirmación en línea con las últimas palabras del presidente Trump sobre Taiwán. Básicamente estableció que el presidente Trump determinará en última instancia si despacha cargamentos de armas para Taiwán o no. ¿Sí? Los taiwaneses quieren los taiwaneses independentistas, los taiwaneses nacionalistas no, pero los taiwaneses independentistas enfrentados con China y aliados de Estados Unidos en este momento en el gobierno quieren compras de armas estadounidenses. Los chinos ya respondieron que si los estadounidenses despachan armas y por sobre todas las cosas algunas armas en particular van a responder militarmente y en esa situación Trump respondió o reaccionó diciendo, bueno, todavía no determiné la autorización de la venta de armas. Básicamente, Hegseth en su discurso remachó esta posición. Bueno, todavía el presidente no lo determinó, pero atención a la línea perfecta de contención de China hecha acá, ¿no? Lo de Singapur importantísimo por el estrecho de Malaca por acá. Singapur un poquito más lejos, alguien podría conceptualizar lo de Singapur como algo distinto, ¿no? Por esto no aparece cerca de China. No, que no. Claro que sí. Todas los envíos. Ay, bueno, sacado todo sin querer. Por acá lo presenta de nuevo. Filipinas, TIC, Singapur acá, Tailandia acá. Bueno, todos los envíos marítimos de China, los buques de contenedores, de minerales, de materias primas, todos ellos en dirección hacia Europa, hacia el resto de Asia en su gran mayoría también, hacia Estados Unidos, hacia América Latina, todos ellos, ¿sí? Saliendo de los distintos puertos de toda esta región distintos puertos, pero bueno, por lo general, aquí está un buen punto de salida. Todos recorren por aquí el estrecho de Malaca. Acá. Esto, algo así como el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz para los países de Medio Oriente, bueno, eso el estrecho de Malaca para China. Esa es la importancia. Y por eso, no solamente el diálogo de Shangri-La, esta conferencia aquí en Singapur, sino por eso la cooperación mencionada por Pete Hegseth, cooperación militar con Singapur aquí. Básicamente una política muy, pero muy hostil de contención y de hostilidad a China. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. Y en ese contexto quiere Pete Hegseth más participación, no quiere más gasto de Estados Unidos, quiere tanto las vidas de los soldados de estos países contra China como el costo financiero de ese enfrentamiento lo quiere de manos de los propios asiáticos, ¿sí? Esa la declaración más importante o es el mensaje más importante
de todo lo dicho por el impresentable de Pete Hegseth. Ahora bien, los chinos respondieron a esto, ¿sí? No con su máxima autoridad allí, porque no participa, lógicamente no participa Xi Jinping. Debería participar el ministro de Defensa chino, pero no participa desde hace tiempo precisamente por estas provocaciones. Pero sí este señor de aquí, este Meng Jianqing, este, me va a ayudar aquí la transcripción, el general de división Men Xinjiang del Ejército Popular de Liberación Chino durante el diálogo Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Todo esto el día de hoy. Esto no lo está presentando prácticamente nadie, ningún canal dedicado a la geopolítica, ni crítico, ni no crítico, nadie presenta esto, solo nosotros. Bueno, ¿cuáles las palabras de este señor ante esta provocación? Esto de todos nosotros con alarma por los chinos, por el rearme chino. Respondió abiertamente lo siguiente: la estabilidad de las relaciones entre China y Estados Unidos no solo beneficia a los pueblos de ambos países, sino que también contribuye a la estabilidad regional y a la paz mundial. Bien clarito, si comenzamos un enfrentamiento con Estados Unidos, guerra mundial. El consenso político más importante es el acuerdo para construir una relación constructiva, estratégica y estable entre China y Estados Unidos. El presidente Xi Jinping declaró claramente durante su reunión con Trump que la estabilidad estratégica constructiva debe ser principalmente cooperativa y positivamente competitiva. Reconocida la competencia, pero positivamente competitiva. También esperamos que China y Estados Unidos trabajen hacia un objetivo común, implementando el consenso alcanzado por los jefes de Estado y promoviendo la relación militar entre los dos países en una dirección sana, estable y sostenible. Atención a esto, esta es mi breve respuesta al discurso de Pete Hegseth de esta mañana. Respondiendo directamente a Pete Hegseth, esta es mi breve respuesta al discurso de Pete Hegseth de esta mañana. No queremos una guerra, queremos competencia positiva, de lo contrario, guerra total, básicamente. Esta es la respuesta de los chinos directa. Por otro lado, a propósito de guerras impulsadas por Estados Unidos, delegadas en sus lacayos, el señor Carsten Breuer, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas alemanes, en la Bundeswehr, el Generalinspekteur, como llaman, inspector general, como llaman los alemanes al máximo oficial de las Fuerzas Armadas, consultado sobre la guerra en Ucrania y él dice, sobre Rusia, y estas las palabras como muestra de el camino aceleradísimo de Europa hacia una guerra total con Rusia. Aquí sus palabras, hablando en inglés, él con un pésimo inglés, ¿por qué razón no hablando en alemán? Pero bueno, este es nacional, el colonialismo, el imperialismo cultural de los propios alemanes, ¿no? Los analistas internacionales me están diciendo que es muy posible que Rusia ataque territorio de la OTAN, otra vez con la misma cantinela, como excusa para el rearme y los avances y las provocaciones militares. Recuerden los ataques contra Moscú la semana pasada, el asesinato de las niñas en la escuela de Starovelsk, niñas rusas allí. Por eso tenemos que preparar todo correctamente antes de 2029. Los analistas internacionales me dicen que Rusia va a atacar la OTAN, por eso tenemos que preparar todo antes de 2029 para la guerra. Más claro que esto, demoledores y demoledoras. Yo esto lo presento en todos lados y por lo general las audiencias sin mucho conocimiento, a diferencia de ustedes, demoledores y demoledoras, reaccionan incrédulas. No, ¿cómo los europeos a la guerra? ¿Cómo van a querer otra guerra? Acá el máximo oficial de las Fuerzas Armadas diciendo: los rusos nos quieren atacar, por eso tenemos que prepararnos para la guerra hasta 2029.
Lo de la voluntad de ataque ruso, bueno, eso ya es sabido por todos nosotros, un total delirio, una excusa para la hostilidad europea. Pero acá con una fecha puesta, 3 años. 3 años, 2020, o 2 años y medio, pues ya la mitad del 2026 ya consumida, ya pasada. Así de grave la situación en Europa, a pesar de que aquí, por lo menos en Alemania, debate sobre esto, nada, nada. Simplemente propaganda y promoción de la guerra. Debates ni en la política, ni en los medios. Propaganda, promoción, y si alguien presenta una postura como la mía, ni siquiera, mucho más moderada incluso, pero vos prorruso, pagado por Putin, y esto y lo otro, no. Bueno, los malvados rusos quieren conquistar Europa y todas estas estupideces. This does not mean that there will be an attack, but from a military perspective and in worst case scenario thinking, we have to make sure, and you will find in all our timelines in the Ministry of Defense, you will find a red line on 2029. Esto no significa que nos van a atacar necesariamente hasta 2029, pero en nuestra planificación militar, en toda nuestra planificación militar, establecemos el 2029 como el momento de la conflagración. Por eso toda nuestra planificación está dirigida al 2029. Not because nothing will happen afterwards. It's much more to make sure that we know what we have ready in 2029. And since tenemos que hacer esto para estar seguros de que en 2029 estamos preparados. real threat out, how can we mitigate those things we are not having? So this is one thing where we Y cómo es precisamente para mitigar esa amenaza y cómo estamos preparados para esa amenaza de aquí al what we 2029. are dealing with. And the second thing is, I'm looking into, especially with our military strategy, not only in the fight tonight capability, which we already have. I'm not only looking to the 2029, but also to the 2035 or 2039 plus. Bueno, además estoy mirando también los objetivos más largos hacia 2035 y 2039. If we are doing this, then out of my perspective, warfare will have changed. We will face a complete revolution in military affairs. Y en este periodo vamos a presenciar una revolución en términos militares. Bueno, posiblemente referencia a los drones, eso bastante intrascendente. Bueno, no voy a presentar las declaraciones en este mismo foro. Si quieren las presento, del ministro de Defensa lituano. Porque si esto ya verdaderamente terrible, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, de la Bundeswehr alemana, diciendo de acá hasta el 2029 nosotros en preparación para la guerra, bueno, el ministro de Guerra lituano directamente llama a la guerra ya, realiza un llamado al ataque contra Rusia, siempre los bálticos todavía más antirrusos que todo el resto. Esta es la situación verdaderamente preocupante. Y hacia allí nosotros encaminados, nosotros en el sentido de no solamente los europeos, los ciudadanos europeos, sino cualquier persona residiendo aquí, y no solamente cualquier persona residiendo aquí, porque cuando comience, o si comienza efectivamente, o mejor dicho, cuando comience una guerra entre la OTAN, o por lo menos la parte europea de la OTAN y Rusia, las consecuencias determinarán el destino de toda la humanidad, no solamente de los europeos, ¿sí? A propósito de novedades sucedidas en estos últimos días, por aquí otra de las cuestiones, y justo estas cosas ninguna coincidencia de ningún tipo. Aquí un incidente registrado hoy, nada más y nada menos, que en China, con la intercepción de un helicóptero y un helicóptero de una fragata holandesa, porque
cazzo, ¿por qué una fragata holandesa allí? Interceptada por los chinos en aguas territoriales o en los alrededores de China, en aguas territoriales chinas o poco antes, en la zona, a esto lo llaman zona de intercepción China, las aguas inmediatamente territoriales antes de China, las aguas inmediatamente antes de las aguas territoriales chinas, zona de intercepción, así lo llaman. Helicóptero holandés, esta es la advertencia de los chinos a esto, los acompañaron escoltándolos hasta fuera de ese área. Helicóptero holandés NH-90, este es el casco o el barco número 553 de la Armada China, está violando el espacio aéreo territorial de la República Popular China, retírese ahora mismo, retírese inmediatamente. Bueno, lo acompañaron de salida, ahí la salida en la fragata de este helicóptero. A propósito de lo dicho, la delegación de tareas, esta es la delegación de tareas, que el enfrentamiento con China, en este caso, no lo comience Japón o los países mencionados antes por Pete Hegseth, sino los holandeses. ¿A cuántos miles de kilómetros de su costa y con qué interés? ¿Con qué interés para el pueblo holandés este enfrentamiento con China? Absolutamente ninguno de ningún tipo. Pero bueno, lo quiere el amo y señor estadounidense y lamentablemente los líderes europeos responden bajando la cabeza. A propósito de respuestas, ¿qué respuesta quiere este señor de aquí a estas provocaciones? Quiere una respuesta fuerte de parte de Rusia. Nada más y nada menos que, por aquí, el señor Sergei Karaganov. Ay, esta no la pestaña correcta. Uno de los más afamados geoestrategas rusos, quien, frente a esta situación, directamente, desde hace ya algún tiempo, de la discusión. ¿Quiere mantener la estabilidad o arriesgarse a una guerra mundial si responden? Quiere una escalada rusa, primero con armas convencionales y finalmente con, en el caso de que esto no determine el fin de la ofensiva europea, quiere directamente ataques nucleares rusos contra capitales europeas. Esta nuestra reacción a su entrevista de la semana pasada. A la izquierda Karaganov, a la derecha Glendissen, el profesor noruego. Nuestro último episodio de Demoliendo Mitos Reacciones en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Por cierto, en el próximo episodio ya grabado otra reacción espectacular y de aquí a poco una nueva reacción junto a Santiago Armesilla. Esto para la semana próxima o la siguiente. Con lo cual, verdaderamente, no desaprovechen este canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, con reacciones increíbles a cuestiones no presentables en YouTube. Recuerden, si bien el canal de Patreon presenta un costo con una membresía paga para el acceso, pueden, si quieren, generar una membresía de prueba por 7 días y abandonarla antes del final de los 17 días y recorrer todos los videos, todas las reacciones hechas allí sobre temas de los más diversos, incluso sobre obras de ficción, series, películas, todas reacciones desde la perspectiva geopolítica, naturalmente. Mañana nosotros nuevamente por aquí junto a Fernando Moragón, como siempre. Por el momento redondeamos esta transmisión, queridos demoledores y demoledoras. Recuerden acompañarnos con el like. Recuerden, por favor, la activación de la campanita de notificaciones. Últimamente, muchos comentarios de ustedes denunciando por un lado, la desuscripción del canal. Muchos suscriptores ahora desuscriptos contra su voluntad por la propia plataforma de YouTube. Una locura. Y además la desactivación de la campanita. La campanita genera el anuncio cuando nosotros realizamos una transmisión, una publicación de un video pregrabado,
con la campanita activada, inmediatamente eso genera una notificación a todos ustedes para que puedan acompañar la transmisión. Bueno, la gran mayoría de notificaciones no entregadas por YouTube y ahora gente desuscripta por la fuerza, de prepo, así, porque sí, porque YouTube no quiere nuestro canal. Bueno, recuerden entonces, si abandonaron forzosamente sin querer la suscripción, otra vez el clic en el botón de suscribir, otra vez el clic en la campanita de notificaciones, y si además de eso nos quieren ayudar con la difusión o con alguna forma de apoyo económico a través de PayPal o a través de las membresías en YouTube, o de lo contrario en Patreon, nuestro canal alternativo con contenidos exclusivos, y allí nos pueden ayudar también con, accediendo además a estos contenidos, a estas reacciones por encima de la censura impuesta por este canal. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Querida Beatriz Pulido, nuestra moderadora número 1, mil gracias nuevamente por tu trabajo de todos los días. Hasta el día de mañana junto a Fernando Moragón. Chau, chau.